Vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar un poquito los principios, para que no sea aburrido, ¿no? La verdad, sí. Los maestros siempre lo hacen. Vamos a practicar un poquito. Alumnos, buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien en sus vidas? Sí, señor. Bueno, vamos a orar. ¿Quién tiene algún pedido de oración? Yo, muy bien, vamos a orar. Ok. ¿Cuál sería el anzuelo? ¿Cómo introducirían ustedes esta lección? Que es el primer paso de 5, ¿se acuerdan? Lo voy a leer para que lo tengan y después ustedes me dicen, a ver, ¿cómo podemos introducir esta lección de tal manera que capte la atención de los alumnos? A continuación, bueno, ya lo saben, ¿no? Ya lo hemos leído. A ver, ¿cómo introducimos esto? ¿Qué les parece? ¿Qué pregunta le pueden hacer a los alumnos? A ver. ¿Han visto una tormenta? ¿Han estado? ¿Alguno de ustedes ha estado en una tormenta? Yeah. A ver, cuéntanos, a ver, ¿cómo es tu nombre? Verónica. Verónica, a ver, cuéntanos una tormenta que has estado. No has estado. ¿Has estado en una tormenta? Dale. Yo haría otra aplicación y es quién en una piscina cuando salió con sus papás se trató de ahogar en una... Es excelente introducción. ¿Hay alguna vez te estuviste a punto de ahogar en el mar o en una piscina? ¿Vieron? A ver, ¿qué otra introducción a esta historia? Un ejemplo de algo que ocurrió, digamos, yo lo hice y les conté que los jóvenes que ellos conocían antes habían ido a ¿les cuentas una historia? Y habían pasado por una tormenta para llegar a la isla y a la vuelta ya no querían venirse. ¿Ven? Eso es una excelente introducción. Lo que estás haciendo es captando la atención. Hay otra introducción. Si alguien ha viajado aquí se le llama la costa, que quiere decir hacia la playa, pues porque están lejos. Hablo en el caso, o se me viene la idea de lo que le pasó a mis padres hace poco, que se fueron de paseo y la típica es ir a una playa. Y se montan en una lancha, a alguien se le ha apagado una lancha, o ha estado en medio de las olas, o se ha quedado sin gasolina. Creo que es una situación más factible. Yo pensaba, pero en el cielo, como un avión. Cuando hay turbulencia, entonces... Ok, muy bien. Muy bien. ¿Está? Así que desde ahora en adelante van a hacer esto, ¿cierto? Digan, sí, amén. Sí. Miren, yo por ejemplo podría decir, por ejemplo, acá están las 5 partes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso? Un huracán. Es un huracán, ok. Estoy tratando de introducir el pasaje. Ustedes saben, el huracán es una gran tormenta, ¿cierto? Okay. ¿Ustedes saben cuál ha sido la tormenta más grande, más devastadora de la historia de la humanidad? ¿Quién sabe? Bueno, después del diluvio. ¿Catrina? No. En términos de pérdida de vidas humanas. ¿Ustedes saben cuál ha sido el huracán o la tormenta más devastadora en la historia del planeta Tierra? No saben. Bueno, les voy a decir. Fue el huracán, fue el ciclón Bola en Pakistán en el año 1970, vientos huracanados de hasta 305 kilómetros por hora, perdieron la vida 500.000, medio millón de personas en esa, la gran tormenta de toda la historia. ¿Sabían eso? No, no sabían. Esto lo aprendieron conmigo, con Daniel López. Estamos aprendiendo historia. Hoy vamos a hablar de una tormenta también. Hoy vamos a hablar de la tormenta en el mar de Galilea cuando Cristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y después, alumnos, vamos a aplicarlo a las tormentas reales de la vida también. Y vamos a hacer algunos puntos de aplicación para ustedes. Y ahí empiezas a leer el pasaje. Lees el pasaje
pero lo lees, que lo lean activamente, no pasivamente. Les das las 3 preguntas, digamos, que tú vas a hacerle después que lean el pasaje. ¿Cuáles eran esas 3 preguntas? ¿Qué dice este pasaje acerca de la actitud de Jesús? ¿Qué dice este pasaje acerca de los... ¿Y qué dice este pasaje acerca del tema de la fe? Porque habla de la fe. Y después entonces, sabiendo eso, empiezas la lectura del pasaje y tus alumnos están esperando que tú les hagas las preguntas. Cuando termina la lectura, entonces tú les haces esas preguntas. A ver, y de ahí generalmente sale una buena discusión. Hay mucha interacción y tú lo usas como lección, como una herramienta didáctica para enseñar. Después viene la explicación del pasaje, que no voy a hablar de eso ahora, pero en la medida que explicas el pasaje, que desarrollas el tema, como tú lo ves, los puntos que quieres hacer, vas a tener que construir puentes de aplicación a la vida del alumno. Esa es la forma como yo lo haría. Bueno, entonces, ¿qué puentes? A ver, piensa. Esto es una práctica entre todos. ¿Qué partes de este relato se dan para construir un puente con la vida del alumno y volver? A ver, ¿dónde harías los puentes tú? A ver, traten de leer el pasaje y decir, acá hay un buen punto aplicativo para mi alumno. A ver, ¿quién me dice ahí? A ver, Verónica. Cuando dice maestro, que perecemos, Muy bien. es el miedo a la muerte. Muy bien, muy bien. Ahí puedes salir de la historia, ir a la vida del alumno y decirle, ¿ustedes alguna vez han tenido miedo de algo? Como los discípulos acá. Los discípulos estaban llenos, ¿verdad? ¿Hay alguien de ustedes que está viviendo, tú quizás en esta tarde, estás viviendo con ciertos miedos? Y yo te quiero decir, no, Jesús no está dormido hoy en día. Se durmió en el barco ahí, pero Jesús nunca va a estar dormido realmente para ti. Él siempre va a estar contigo. ¿Ves? Y después haces esa la historia. Otro punto de aplicación, ¿no? El primero cuando dice, pues, diría, si una padre sin saber el objetivo. Pasemos al otro lado. Muy bien, está bien, no había pensado en esa, está bien. Lo mismo que Jonás, a veces la voluntad de Dios es tan clara para nuestras vidas. Jonás, levanta, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella mensaje. Fue para el otro lado. Bueno. Lo mismo, un Señor para ellos era muy claro acá. Pasemos al otro lado. ¿Qué pasa cuando recibe algo de la voluntad que está clara? ¿Cómo hacemos con eso? Muy bien, eso puede ser un punto de aplicación. ¿Qué más? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Ya? Vieron que Jesús no les pregunta ¿por qué tienen una chica? Jesús no cuestiona la cantidad de fe. Jesús cuestiona dónde está amarrada la fe. ¿Dónde la tiene? Muy interesante eso. No es una cuestión de mucha o poca fe, es donde está colgada la fe. Es como un gancho, como una percha. ¿Se dice percha? Sí, un gancho. Un gancho. La fe tiene que tener un gancho, tiene que estar amarrada a un palo. Ese palo es alguna aseveración bíblica. Tienes que oír algo del Señor para después enganchar tu fe. Si no, no es tener fe en fe. No es tener fe en fe, es tener fe en algo que Él dijo que tú oyes. Por ejemplo, pasemos al otro lado del lago. Así que la naturaleza de la fe es un gran punto de aplicación. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién es esa? Para la tempestad y la bonanza. ¿Está? ¿Qué más? Cuando Jesús duerme. Cuando Jesús duerme, ¿qué harías? ¿Qué puente harías? Yo diría, lo reflejaría en el sentido de cuántas veces, o digamos, alguna vez has eludido tus problemas. Sí, o sea, me hago el dormido como que no es conmigo, sí, Bien. Jesús mío porque estaba cansado, pero extraigo eso. Bien. Yo pondría la de aún sabiendo que dicen, sabes cuál es claramente la voluntad de Dios en tu vida para eso que estás tratando. ¿Has sentido que Dios se ha quedado dormido y no te contesta? ¿Vieron?
¿Vieron? ¿Vieron? Ya, se puede aplicar perfectamente. Muy bien. Por ejemplo, un puente, yo haría un puente acá. Vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. ¿Okay? ¿Dónde está vuestra fe? Y el tercer punto del puente que yo haría es cuando ellos preguntan, ¿quién es este? Que a uno de los vientos... A mí, digo, tenés que... ¿Todavía no sabés quién es él? Si no lo conoces a él, no puedes tener fe, ¿eh? Nadie tiene fe en un extraño. La medida de tu fe es la medida que lo conoces si él es real para ti, right? Son directamente proporcionales. Bueno, de estos tres puntos, por ejemplo, yo haría así, los puentes, primer puente, yo contaría la historia y de repente diría, cuando llegamos así, como los discípulos recurrieron al Señor diciéndole, maestro, que perecemos, quizás tú en este momento estás tratando de despertar al Señor. Porque sientes que Él se ha dormido en cuanto a algo. ¿Hay algún punto que tú hoy estás recurriendo al Señor o tienes que recurrir al Señor? Quizás te sientas solo, un problema de soledad. Quizás un problema de que todo es confuso y tienes miedo. Bueno, quiero que sepas que sí, el Señor Jesús está a tu lado y Él te va a ayudar. ¿Tá? Y después volvemos a la historia, seguimos y hacemos otro punto de aplicación, un puente, con el tema de ¿dónde está vuestra fe? Puedes preguntar, ¿tú tienes un problema de fe, güey? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde tienes anclada o amarrada tu fe? Y puedes hablar de algo en la vida del alumno. De la fe puedes volver a la historia y hacer un tercer punto. Ellos, ¿saben? Ni lo conocían al Señor Jesús. Ese no había sido el primer milagro. Ellos lo habían visto al Señor multiplicar panes y peces, curar paralíticos, curar ciegos, etc. Y sin embargo, cuando llegan a este punto, todavía ellos no tienen idea de que Jesús también efectivamente tiene poder sobre la naturaleza. ¿Ah? Tú, ¿cuánto conoces al Señor? Así que son pequeños puntos de aplicación que pueden durar 1 minuto o menos. Y después volvemos a la historia. ¿Okay? ¿Cuál sería la decisión al final de la historia, de la acción que puedes tomar? Hay varias decisiones que puedes tomar. Y yo otra vez, yo les digo, yo siempre hago que alguna decisión tienen que tomar los alumnos. Por ejemplo, ¿quieres decir hoy conmigo, Señor, yo ya quiero dejar el miedo? Yo he estado con miedo muchos años. Quiero hoy decir, Señor, estoy cansado de siempre estar con miedo. Ayúdame a ejercer fe de hoy y poder ser. Están los 3 puntos ahí que hay que hacer. Oramos, muy bien, hasta el domingo que viene. Eso es una lección bíblica. Obviamente podemos meter muchas más cosas ahí, es una forma de hacerlo. Sí, caballero. Tengo una pregunta. En algunos momentos he aprendido en otros lugares que obviamente tenemos diferentes públicos en un contexto de jóvenes. El chico que trae nada, o el papá que trae a su hijo que no conoce nada del Señor, no quiere saber nada con el Señor. Y tenemos al creyente, porque es creyente. Entonces, cuando estamos presentando una enseñanza, obviamente, y siguiendo la metodología de la introducción, entonces, puede ser que en alguna necesitemos presentar el evangelio puenteano, o igual al final en la decisión, quizás mi enseñanza yo la preparé con un objetivo claro para tomar una decisión en cuanto, no sé, el temor, pero ahí lo puedo aterrizar también al evangelio para presentar. Amén. Yo diría que no sería mala idea que se acostumbren a que por lo menos uno de los puentes haya una semilla evangélica. Porque tú no sabes si ese joven va a volver. Puede ser la única vez que va a escuchar el evangelio. Y vieron que realmente los 3 se dan para evangelio ahí. Los 3 puentes se dan para evangelio. ¿Verdad? ¿Cuál fue el primer puente? ¿Cuándo ocurre a Jesús? Puede ser evangelístico. ¿Dónde está vuestra fe? Evangelístico. ¿Le conoces? Evangelístico. Todo le puedes dar un tinte. Amén. Muy bien. Ok. Recién ahí empezamos con la tercera sesión. Ok. Muy bien. Esta es la parte que
Esta es la parte, tercera sesión, la preparación. Vamos a terminar de la preparación de la lección. Y ahora vamos a hablar de la preparación del maestro. Wow. ¿Ok? Porque son cosas distintas. Así que noten, antes de la preparación de la clase, que ahora ya saben prepararla, ¿cierto? 5 partes, uso de puentes, más o menos les di un esqueleto de cómo armar una lección, ¿sí o no? Más o menos. Pero ahora viene la parte difícil. Y esta se va a volver un poquito teológica, pero bueno, a ver si aguanta. A ver si aguanta. Pero ahora, antes de la preparación de la clase, viene la preparación del maestro. Y ahí es donde te voy a hacer la pregunta, ¿qué tanto conoces la Biblia? Si no tuvieras que enseñar el domingo que viene, ¿todavía estarías en la Biblia? Estudiando, creciendo, porque yo veo que allá en Texas, ese es el gran problema. Los maestros quieren enseñar bien, pero no tienen, no conocen Biblia, punto, no conocen Biblia, les falta Biblia. ¿Cómo vas a enseñar una clase y dar a los alumnos algo que tú todavía no tienes? Conceptos que tú todavía no tienes. ¿Tá? Esta es la parte que se va a volver un poquito dolorosa, pero bueno. ¿Cómo puedes enseñar algo a otros si todavía no sabes enseñártelo a ti mismo? Porque no decir la verdad, primero tú te tienes que dar la lección a ti mismo para después dársela a otros. Primero tú te tienes que dar las 5 partes de la lección a Daniel López. Cuando estudias el pasaje, como que te estás enseñando a ti mismo, para después repetir la lección a los alumnos. Hay 2 actos de aprendizaje ahí, no hay 2. No hay una, hay 2. ¿Ya? Entonces, esa es un poquito... No puedes impartir un conocimiento a otro que tú todavía no tienes. Este hombre acá está bien frustrado. Y dice así, ¿por qué no puedo entender la Biblia? Yo que se supone que soy maestro de jóvenes en mi iglesia. Yo que se supone que soy maestro de adultos de mi iglesia. O que soy diácono de mi iglesia. ¿Por qué todavía me cuesta tanto entender la Biblia? Y la respuesta es, porque es difícil. Porque es difícil. Es difícil. La Biblia, vieron que no está construida como la enciclopedia británica. Que está todo por tema. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok, quiero saber hoy de la salvación. ¿Dónde voy? A la S, agarro esa parte de la enciclopedia británica, todo lo que la Biblia dice de la salvación en un solo capítulo. No hay. La Biblia no está construida como una enciclopedia. Para aprender acerca de la salvación, tienes que ir a dónde? Tienes que ir a Pablo, Romanos, tienes que ir a Gálatas, tienes que ir al Antiguo Testamento. Que ir a Pedro, tienes que ir a los evangelios, porque la salvación es un concepto que no es un solo Biblia es difícil. Por eso necesitamos estudio bíblico. Bueno, ok. ¿Cómo me puedo preparar entonces yo para enseñar a otros? Entonces les voy a dar 5 grandes fundamentos bíblicos, que si tú no lo tienes todavía, no vas a ser un maestro efectivo, pero si los tienes, vas a estar en ruta a ser un maestro efectivo. Y se vuelve un poco teológico. ¿Cómo me puedo preparar para enseñar la Biblia? ¿Debo leerla? Quizás echando mensajes de otra gente, mi pastor, mi anciano. ¿Puedo consultar comentarios, libros de estudio? Hay varias formas típicas de aprender Biblia. ¿Okay? Hay institutos bíblicos, supongo que en Colombia hay institutos bíblicos, colegios bíblicos, etcétera, etcétera. La internet está llena de recursos de este tipo de cosas. Algunos hay que pagarlos, algunos no están en español, pero hay bastante en español. Bueno, estos son los conceptos fundacionales. Algunos de ustedes ya saben todo esto, algunos de ustedes no. Para ser un maestro efectivo, primero debo entender lo que se llama la inspiración y la inerrancia de la Biblia. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Debo entender la inspiración e inerrancia de la Biblia. Si este es un tema que tú todavía no crees, no vas a ser un buen maestro. ¿Por qué? No creo lo que estás haciendo. ¿Right? ¿Correcto? Entonces vamos a ver lo que es inspiración e inerrancia. Debo entender la estructura de la Biblia, más o menos cómo los libros se encajan entre ellos.
debo también entender las formas literarias de la Biblia. No toda la literatura bíblica está escrita igual. Hay 4 formas literarias grandes, ¿no? Vamos a ver eso. Esto es nuevo para muchos de ustedes. Para ser un maestro efectivo, debo aprender a estudiar la Biblia por mí mismo, ¿okay? Aunque no tenga que enseñar el domingo que viene. Debo aprender a estudiar la Biblia por mí mismo. Y quinto, debo aprender a estudiar la Biblia en forma inductiva. Vamos a ver lo que quiere decir inductivamente. Estos son los bloques fundacionales que tú tienes que tener ya como estructura previa para que puedas enseñar bien. Bueno, ahora no sé si vamos a terminar antes de la 1, ¿era? Hasta la 1. No, me queda media hora. Bueno, aguanten media hora más, ¿eh? ¿Está? Aguanten media hora más. Muy bien. Vamos a ir uno por uno. Inspiración. ¿Qué quiere decir inspiración? Cuando decimos que la Biblia es inspirada. La palabra de Dios. Que el mensaje viene o proviene de alguien. Que el autor de la Biblia total es Dios. Y si Dios es el autor de la Biblia, es inerrante. ¿Qué quiere decir que es inerrante? No tiene errores. No le erra. ¿Tú te das cuenta que si tú realmente no crees hacia la Biblia, no vas a poder enseñar bien algunas cosas? Porque no vas a hablar con la autoridad. Porque la autoridad de la Biblia es inerrante. Porque si no sería como cualquier otro libro, como el Corán, qué sé. El Señor tiene autoridad porque nunca se equivoca. La Biblia tiene autoridad porque es inerrante. Y es inerrante porque viene directamente de Dios, inspirada por Dios. Son conceptos que tú tienes que decidir si los vas a creer o no los vas a creer. Algunos de ustedes capaz que todavía están ahí. Bueno, inspiración. Inspiración es el acto sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo, por el cual Él comunica o sopla, esa es la palabra en griego, soplado por Dios, Theoneustos, al escritor el contenido que debe escribir. Eso es la inspiración. El acto sobrenatural de Dios por el cual Él pone en la mente del escritor, Pedro, Pablo, Moisés, Santiago, David, el contenido que después Él va a escribir, ¿ok? Para que lo que sale de la pluma del escritor sería exactamente igual que lo que Jesucristo escribiría si Jesucristo es que estaba sentado en esa silla. Eso es la inspiración. ¿Okay? Si no existiera el mecanismo de la inspiración, la Biblia no sería palabra de Dios. Pónganse a pensar. Es lo mismo. El resultado de la inspiración es que la palabra de Dios es inerrante. No le erra, porque Dios es omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Dios no se equivoca cuando dice algo. Esto es difícil en algunos pasajes, ¿eh? Por ejemplo, ¿a quién se le hubiera ocurrido que una víbora se aparezca a una mujer, que la víbora le hable a la mujer, que la mujer no salga corriendo, que le hable en el mismo idioma que parece que la mujer entiende en Génesis 3? ¿No será medio alegórico eso? ¿Qué piensa? ¿O fue literal? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes está...? Yo lo tomo como literal, no me pregunten, pero una víbora le habla a una mujer. La mujer entabla conversación. ¿Sí? ¡Wow! ¿No parece esto? ¿Cómo se dice? ¿Han escuchado de la serie Narnia? ¿No es como Narnia? Estaba pensando. ¿Lo crees o no? ¿Lo crees o más o menos? Esto es difícil, es más difícil de lo que parece. Hay cosas en la Biblia que tendemos a tomar como alegóricas porque están como que ofendiendo mi intelecto un poco, ¿no? Bueno.
Así que esto es lo que es la inspiración y la inerrancia. La inerrancia quiere decir que la Biblia en sus manuscritos originales no tiene error, pero no solo error doctrinal, no tiene error de nada. Cuando la Biblia habla de geografía no se equivoca, cuando la Biblia habla de historia no se equivoca, cuando la Biblia habla de biología, aunque no es un libro de biología, no se equivoca. La Biblia es inerrante, pero en sus manuscritos originales, no en el español. Cuando hablamos de inerrancia estamos hablando de los originales. Es otro tema. Pero bueno, esto para que entiendas el tema de inspiración. Si tú no crees en la inspiración de la Biblia, te va a ser muy difícil creer en la inerrancia de la Biblia. Y si tú no crees que la Biblia no se equivoca en nada, te va a afectar la forma como enseña. Bueno, eso es un tema. Si Dios no fuera perfecto y omnisciente, la Biblia no sería inerrante. Si tú no estás convencido de la inspiración e inerrancia de la Biblia, va a afectar tu enseñanza. Segundo, bueno, acá hay pasajes, ¿no?, que hablan de la inspiración de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo. El verbo allí es theoneustos, soplada por Dios. ¿Okay? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro dice lo mismo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, está hablando de la profecía antiguo testamentaria, los profetas de antaño, ¿okay? Nunca la profecía, piensa en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo otra vez inspirados por el Espíritu Santo. Así que la doctrina de la inspiración. Piensa en ello si es algo que tienes bien amarrado. Concepto número 2, la estructura de la Biblia. Y muchos de ustedes saben perfectamente. El Antiguo Testamento está dividido en 4 grandes secciones, ¿sabías? ¿Cuáles son esas 4 secciones? La ley, la Torá, el Pentateuco, 5 libros atribuidos a Moisés, y están todos muy conectados. Libros históricos que son narrativos, historias puras, 12 libros, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Es importante, si tú estás enseñando algo de Nehemías, es importante que entiendas que Nehemías es parte de los libros históricos, porque probablemente Nehemías esté diciendo algo similar a lo que dijo Esdras o Esther, porque tienes que más o menos tener idea de cómo tu pasaje es parecido a o se complementa con algo que alguien dijo en ese mismo periodo o de ese mismo tipo de literatura, ¿entiendes? Muy importante. Después están los libros poéticos, que no parecen poéticos en español, pero son poesía hebrea. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después están los libros proféticos, que los dividimos en 2, profetas mayores, hay 5 libros, profetas menores, hay 12 libros, 17 libros en total. Noten que si tú estás enseñando sobre Daniel, es muy probable que Daniel use ejemplos muy parecidos a ejemplos que da Ezequiel. Porque aparte los dos son contemporáneos en Babilonia. Uno vive en el palacio, el otro vive con la gente, pero probablemente Daniel y Ezequiel tenían café todas las mañanas juntos. O sea, para enseñar entiendan cómo la Biblia se conecta entre ellas. El Nuevo Testamento tiene 4 grandes partes. Evangelios, un solo libro histórico, narrativo, que es Hechos, las epístolas, que las dividimos en 2, paulinas y generales, y después tenemos un solo libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Así que aquí solamente pongan lo que tiene que poner acá: estructura del Antiguo Testamento, la ley, libros históricos,
libros poéticos, libros proféticos, y dando vuelta a la página, estructura del Nuevo Testamento, evangelios, histórico, epístolas y profético, que es Apocalipsis. Eso es todo lo que quería decirles otra vez. Tienen que saber dónde un libro encaja con otros libros. Es muy bueno saber eso para enriquecer tu enseñanza. Para enseñar en forma efectiva debes saber cómo encaja el pasaje con el resto de la Biblia. Bueno. Concepto número 3. Falta poco para terminar, Concepto número 3. Tú sabes que no toda literatura bíblica es la misma literatura. No toda la literatura bíblica se interpreta igual y no toda la literatura bíblica, por tanto, se enseña igual. A ver. Ya los veo cansados. Si los veo un poco cansados, están bajando de revoluciones, pero bueno. ¿Cómo está? ¿Okay? Yo los estoy probando, a ver si están en la fe o no están en la fe. Estamos en calma. Los estamos probando. Yo les dije que se volvió un poco teológico, un poco denso, pero bueno. Ok. ¿Verdad que uno no lee igual Cantar de los Cantares que Romanos? ¿Verdad que uno no interpreta igual Cantar de los Cantares que Romanos? No. Son dos tipos de literatura distintas. Así que tú, como enseñador de la palabra de Dios, tienes que estar al tanto de qué tipo de literatura estás enseñando ese domingo. Para más o menos saber las reglas de interpretación y de lectura, ¿no? Así que, estas son las 4 formas literarias generales de la Biblia: narrativa, discursiva, poética y profética. Narrativa, discursiva, poética y profética. Narrativa, discursiva, poética y profética. ¿Qué es la narrativa? La de la Biblia es narrativa, ¿no? A ver, piensa en un libro narrativo. Otro libro narrativo. Hechos. Toda la literatura de... Okay. Los evangelios, hay mucho discurso, pero hay mucha narrativa. Los evangelios son por lo menos el 50% narrativos. Ahora, hay discursos en los evangelios. Sermón del Monte, varias predicaciones. La literatura discursiva son lo que dice la palabra, todo lo que es enseñanza directa. Un discurso, una predicación. Por ejemplo, ¿cuáles son los libros más eminentemente discursivos de todo el Nuevo Testamento? Las epístolas. Las epístolas son puramente discursivas, exhortativas, enseñadoras. Después está la literatura poética, que hay en varios libros de la Biblia, poesía. Génesis tiene poesía. Pero hay 5 libros en particular que es pura poesía, que son Job, Salmo, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios. Y después está la literatura poética. Otro estilo de literatura que es cuando tú lees y no entiendes nada. ¿Okay? Es cuando aparecen monstruos de la nada. 7 alas, 4 cuernos, 10 patas, o sea, animal con cabeza. Cuando estás en presencia de ese tipo de literatura, estás en presencia de literatura profética, y esa es la más difícil de enseñar. Esa es la más difícil de enseñar. ¿Okay? Vale. Así que no toda literatura bíblica se interpreta igual ni se enseña de la misma manera. Ok. Un test y terminamos. A ver, César, ¿qué tipo de forma literal es esta? ¿Narrativa, discursiva, poética o profética? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, etcétera, etcétera. Estamos en presencia de narrativa. Narrativa, ninguna duda. Narrativa. Bueno, que tiene esta particularidad, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Muy bien.
¿Qué forma literaria es esta? A ver, Santiago, para que... ¿Qué forma literaria es esta? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas, etcétera, etcétera. Estamos en presencia de literatura poética. Muy bien. ¿Esto sale de dónde? De Proverbios, por lo menos. Muy bien. La literatura poética no se interpreta literalmente. A ver, la literatura poética hay un alto uso de símbolos, parábolas, cosas... O sea, por ejemplo, si tú ves la descripción de la mujer de Salomón, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos son como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, tus dientes como manada de ovejas, suben del lavadero tus labios, etcétera, etcétera, tu ombligo como una taza redonda. O sea, literalmente, esta mujer, si tuvieras que dibujarla, está fea la mujer. O sea, ¿verdad que esto no lo tomamos literal? Es una poesía. Es poesía, es lenguaje figurativo. Muy bien. ¿Qué forma literaria es esta? A ver, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? Discursiva. Esto es Romanos capítulo 8. Muy bien, muy bien. Y por último, damas y caballeros, ¿qué forma literaria es esta? Apareció entre los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, cada cual, Profético. No enseñes esto. ¿Vieron? Hay varios comentaristas que han tratado de diagramar esto, y hay varias figuras, por ejemplo, ruedas sobre ruedas y cosas así. Hay varias depictaciones, ¿verdad?, de lo que dice Ezequiel en ese capítulo. Eso le llamamos literatura profética, y tiene sus reglas de interpretación y también tiene sus reglas de enseñanza. No vas a enseñar lo mismo Ezequiel capítulo 1 que Cantar de los Cantares. Son dos tipos de literatura distinta. Acá hay otra representación de lo mismo. ¿Okay? Así que, ese es el concepto 3. Si quieren tomar un minuto de poner esto, no sé si está en el... No, no está. Ok, muy bien. El concepto número 4... Ok, me faltan 10 minutos. El concepto número 4 fundacional que quería dejarles para ser maestros efectivos de la palabra es este. Debemos aprender, nosotros los maestros, no hablando de tus alumnos, hablando de ti, debemos aprender a estudiar la Biblia por nosotros mismos y de forma inductiva. ¿Qué quiere decir inductiva? A ver, inductivamente. Otra vez, ¿cómo puedes enseñar la Biblia a otros si no te la puedes enseñar a ti primero? Lo mismo decía. Así que miren lo que dice Pablo otra vez en 2 de Timoteo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y miren qué mal traducido está eso, porque es mucho mejor el tema. Eso que dice que usa bien la palabra de verdad, la Reina Valera actualizada dice así, que traza bien la palabra de verdad. Esa es la mejor traducción. Porque estos términos que viene acá, usa bien, es el griego orto, tomos. Interesante. Orto quiere decir ortogonal, a escuadra, esa es la idea. Y tomos es lo que uno llama una tomografía, es en pedacito, trazar. Es la misma, es un tomo, de ahí sacamos la palabra tomo, un tomo de un libro. Así que esta es la idea, miren. Cuando Pablo dice a Timoteo, cuando estudias la palabra, tienes que trazar la palabra ortogonalmente, no a escuadra, no desviada. Esa es lo que Pablo está diciendo a Timoteo en este pasaje, que traza bien a escuadra ortogonalmente la palabra de Dios. ¿Okay? La gente de Berea
hizo eso cuando Pablo les habló, ¿verdad? La gente de Berea comparó lo que Pablo decía en la sinagoga, eran judíos, nuevos cristianos, pero judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra y escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué escrituras? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿o cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, escudriñando las escrituras a ver si estas cosas coincidían con lo que Pablo estaba diciendo. El método inductivo del estudio de la Biblia. No sé si han escuchado antes esto. ¿Han oído hablar de esto? ¿Estudio inductivo? Bueno, les va a quedar clarísimo después que termine. Les va a quedar para siempre. ¿Okay? Hace calor, estamos todos cansados. El método inductivo de estudio de la Biblia es un método que tiene 3 pasos. Observación, que se hace esta pregunta. La pregunta de observación es esta. ¿Qué dice el texto que estoy leyendo? ¿Qué dice el texto que estoy leyendo? La pregunta no es ¿qué me dice el texto que estoy leyendo? Eso es muy subjetivo. La pregunta no es ¿te dice el texto? No, la pregunta es concreta, objetiva. ¿Qué dice la gramática, cómo está construido el texto que estoy leyendo? ¿Qué dice? Para después hacerse la pregunta de interpretación, que es distinta. ¿Qué significa el texto que estoy leyendo? ¿Qué significa? Que es distinto que preguntarse qué dice. Y voy a hacerle, después del almuerzo, vamos a seguir con él. ¿Qué significa el texto que estoy leyendo? Para después recién hacerse la pregunta de aplicación, que tiene que ver conmigo, lo que estoy leyendo, con cómo se aplica en mi vida, ¿verdad? ¿Para qué me sirve lo que estoy leyendo? Método inductivo del estudio de la Biblia. Y creo que con eso vamos a terminar, no los quiero que estén contentos conmigo y que no me odien para siempre. Muy bien, cuando volvamos después del almuerzo, aquellos que decidan quedarse. No, quédense, quédense. Es la última vez que me van a ver. Ay, no. Cuando volvamos del almuerzo, vamos a seguir con el tema de lo que es estudiando inductivamente la Biblia. Creo que les va a servir. Que Dios les bendiga. Vayan. Están libres de mí por un rato.